Bien, hagamos un ejemplo aplicado muy básico, pero para resumir un poco algunas de las cuestiones que estuvimos viendo recientemente. Supongamos que existe una empresa que quiere cambiar su costo promedio ponderado del capital, tiene un ratio deuda-equity de 0,7, tiene una calificación crediticia BBB+, y se sabe, por ejemplo, que con esa calificación rinden 500 basis adicionales al rendimiento de un bono del Tesoro norteamericano. Tenemos un horizonte temporal de la deuda de la firma de 5 años, es decir, si lanzan una deuda en general es con vencimiento a 5 años. El mercado tiene un retorno esperado de 15% para el mismo plazo. El beta de las acciones de la empresa es 1,1 y la alícuota del impuesto a las ganancias es 35%. ¿Qué es lo que podríamos hacer? En la primera instancia podríamos partir, por ejemplo, de un gráfico como este, donde vemos una curva de rendimientos de bonos del Tesoro norteamericano. Para un plazo de 5 años encontraríamos que el bono del Tesoro tiene una TIR de 1,5% anual. Este dato nos va a servir tanto para calcular el costo de la deuda como para calcular, en definitiva, el costo del capital propio. En base a lo que dice el enunciado, podríamos sencillamente suponer que si lanza deuda con la misma calificación crediticia, la tasa de interés va a ser muy semejante a lo que hoy rinde una obligación negociable para esa calificación crediticia. Y por el otro lado tenemos todos los datos, por supuesto, para utilizar el modelo CAPEM. Con lo cual podríamos estimar que en equilibrio el retorno esperado de los accionistas será 16,35. Ahora que tenemos tanto el KD como el KE, lo que podemos hacer es concentrarnos en calcular los ponderadores de ambos retornos. Como la estructura de capital está atada a un ratio deuda-equity de 0,7, implica básicamente que la deuda pesa un 41,17% dentro del total de la estructura de capital, mientras que el capital propio pesa entonces un 58,83%. Con estos datos podemos fácilmente calcular el WACC. Entonces, ¿qué va a hacer el WACC? El WACC va a ser la ponderación de cuánto pesa la deuda financiera a valor de mercado por su retorno, y recordemos básicamente el escudo fiscal, que es la capacidad que tienen las empresas de deducirse como un gasto financiero el pago de intereses, con lo cual parte de los intereses van a ser utilizados como un ahorro para reducir la base imponible. Y por el otro lado entonces tenemos la ponderación del capital propio por el costo del capital propio. De esta manera llegamos a que el WACC de esta firma es de 11,35%. Por supuesto, es un número que siempre tiene que ser más bajo que el CAE. En definitiva, una empresa o un negocio que vale, en cierta manera, un 100%, está financiado en un 41,17% por deuda financiera y un 58,83% de capital propio. Y las exigencias o los costos de oportunidad o los retornos que tienen los accionistas y los acreedores son los que hemos calculado y que son los que permiten suponer que entonces el costo promedio ponderado del capital de esta firma es 11,35%. Esta empresa entonces, si va a incrementar su estructura de capital, si va a incorporar fondeo, el costo de ese fondeo adicional sería de 11,35% por cada peso adicional. Y esta empresa, como mínimo, debería estar generando entonces un 11,35%.